frente a esta instalación de las Barbie hay una pequeña obra que es un libro de Simone de Beauvoir agujereado. Me gustaría que nos contaras algo de esta otra visión de la mujer. Bueno, eso es una obra del año 97, 98, no me acuerdo, en que viene Hillary Clinton a Uruguay. Entonces, en el subte, desde la Intendencia de Cultura, dicen, organizamos una muestra de mujeres. O sea, imagínate, no es que había un concepto curatorial por el cual había que reunir a las mujeres, que nunca nos habían reunido, era porque venía Hillary Clinton. O sea, entonces nos reúnen a todos en el subte a hacer una muestra que cada una pusiera una obra. No había ningún hilo conductor, no había ningún planteo curatorial. Es que no se pensaba desde ahí. Y nos reunimos todas en el subte, entonces lo que se empezó es cada una a pedir espacios. Y Tiger fue un cacareo por el espacio, porque es complejo el subte con todas esas columnas realmente que atraviesan y interrumpen. Entonces, justamente como esto de tomar el problema y convertirlo en oportunidades es algo que me caracteriza, yo miré así y dije, yo me quedo con las columnas. O sea, me salí de la pugna por el espacio y me agarré este lugar tan Evaluado. poco claro. Y bueno, y le pedí a 10 mujeres, ahí yo ya empecé como a meter a las otras personas en la obra, a involucrarlas, le pedí a 10 mujeres que eran como referentes en mi vida que me regalaron un objeto. Y yo así lo intervenía y lo iba colocando en algunas de las columnas. Generé un recorrido, generé un misterio porque eran chiquitos los objetos, la gente los veía, no los veía, veía uno, veía otro, ¿de quién es esto? ¿Qué es esto? Bueno, y mi madre me regaló Una muerte muy dulce de Simone de Beauvoir. Y bueno, yo realmente no pude tolerar el tema de la muerte de mi madre y lo taladré, lo perforé y le puse esos clavos y nunca lo leí. Pero claro, como todo, como artistas sabemos que todo está connotado, o sea, era Simone de Beauvoir, era la muerte de su madre, era la relación entre la madre y la hija. Se puede decir que lo perforé, que fue una agresión, o se podría ver como que por esos también perforaciones como que entra la luz, es como que tiene muchas lecturas. Y bueno, y ese libro, no sé, todo el mundo tiene algo que decir con ese libro y creo que es justamente por toda esta connotación, en definitiva, ética, filosófica, política, que también mi madre me estaba trayendo y que me trajo y que es parte de mi vida. O sea que yo tampoco puedo negar esa herencia del existencialismo francés y de Simone de Beauvoir como un referente dentro de las voces del feminismo, ¿no? Está bárbaro. Sí, a otro de mis parientes. Allá vamos. Vamos a otro de Ya me tus la veo parientes. venir. Y bueno, no podemos dejar a tu mamá sola, vamos a traer a tu papá. No, no, no. Aparte, esta vez toda la obra de mi padre fueron como dos exposiciones que hice ahí en el año 96, una en Galería Sur y otra en Asunción, en Paraguay. Gran parte de lo que hay en el subte en Uruguay es inédito. Y, y este movimiento de reunir en el mismo espacio que está cubierto por el bambú, por la pared de bambú, o sea que se ve pero no se ve, tiene como ese juego de intimidad y de transparencia, poner todo este pensamiento sobre el padre con esta pieza pequeña de la madre junto fue un movimiento de ahora que fue Boccatto di Cardenales. Sí, como que en definitiva tengo como tras de hacer una visita guiada, tengo un grupo de amigos terapeutas, ellos dicen que al final todos los temas son papá, mamá, mamá, papá, ¿no? Es que como que de dónde venimos. Y bueno, sí, el padre, bueno, vivimos en una cultura que es patriarcal, ¿no? Y el padre es como esa figura regente, ¿no? El padre es como el que da la estructura, el padre es el que transmite como un montón de límites, te diría. Y bueno, lo que yo hice fue tomar la cabeza.
separar la cabeza del cuerpo, también la cabeza como este lugar, ¿no? De la cultura, donde vivimos en la cultura, como si la cabeza no fuera parte del cuerpo, pero bueno, se prioriza y se asienta gran parte del modus operandum de un sistema social en la cabeza y el pensamiento, que de todas maneras, desde el lugar que yo hoy veo filosóficamente, que nos veo, no, o sea, no es algo que invento yo, es algo que traen, yo lo estudio en el yoga, pero hoy también lo traen las neurociencias, que el pensamiento está en cada célula del cuerpo, no está en el cerebro, ¿no? Pensamos con todo el ser. Pero en aquel momento estaba haciendo como de alguna manera, estaba como metiéndome con este lugar de la cabeza del padre, como separado del resto, como lugar de conflicto, de problema, de preguntas. La obra se llamaba Preguntas, obviamente que tiene que ver con mi vínculo personal, pero también siempre tratando de abrir la pregunta a lo colectivo, porque creo que no hay ser humano que no tenga como que la relación con el padre no sea algo a elaborar y a trabajar en la medida que vamos creciendo, ¿no? Como con la madre. Y bueno, hay toda una serie después de dibujos pequeños, de collage pequeños que son en tono de humor, claramente, en donde que se llaman ensayos para la construcción de un padre, eh, en donde juego con los cuerpos, juego ponerle un cuerpo de mujer en una cabeza de hombre, como que me río o sea, de esa gran construcción que te estoy contando también. Y bueno, y también en esa búsqueda a través del arte de generar de construir un vínculo una relación que no hubo. Entonces también el arte me permitió como generarme preguntas y generarme una imagen y un vínculo. No solo desde el arte, pero el arte fue como un lugar importante para problematizar y pensar estos temas. Sí, la, el rol que va jugando en esos collages es bastante controvertido, ¿no? Porque por momentos es transgénico. Sí, sí. Viste que la presencia trae cierta nutrición y también trae cierta tensión. Ahora, la ausencia a veces ocupa un lugar mucho más grande que la presencia. Eso fue como muy relevante, se decantó cuando era toda una sala entera casi con la presencia del padre y un pequeño libro de la madre, que no deja de igual impactar. Y, y bueno, esa ausencia la vas llenando con lo que vas pudiendo y es como ir agarrando hilos sueltos para ir como reconstruyendo un relato que no es solo mío, porque hay una historia de unos judíos que vinieron huyendo de la guerra, de un niño que era mi padre, que fue huyendo de país en país con miedo a que los mataran, de un abuelo que era judío y era comunista, entonces los comunistas lo sacan por judío y los judíos no lo quieren por comunista y no pertenecer a ningún lado y llegar a otra tierra después de mucho andar a reconstruir algo y bueno, entonces es como una cosa que es personal, pero el feminismo dice lo personal es político y es profundamente político y común, ¿no? Entonces, claro, ahí hay muchas preguntas. Hoy yo le cambio el nombre a esa obra que fue Preguntas por una buena pregunta, porque en aquel momento era como muy, como tenía 20, era muy confrontadora mi título, Preguntas. Hoy es, ok, fue una buena pregunta sostenida con el tiempo que trajo un gran proceso de sanación personal y no solo personal, lo trajo a mi sistema, lo trajo a muchas personas con las que estoy en relación, porque yo fui investigando y metiéndome y metiéndome y metiéndome con los temas como me caracteriza, entonces fui como trayendo muchas cosas a la luz. De dónde venía tu papá? Mi papá de Rumania, porque De siempre me Rumania. confundo un poco. Mi papá de Rumania, pero mi abuelo de Rusia y mi abuela de Ucrania. ¿Y el apellido de tu papá era? Kogan, Kogan. sí. ¿Y Flanagan, de dónde es ese apellido?
Bueno, y hay un video que se ve que no te pusiste los auriculares, en que lo explico todo, Ah, no. en esa misma sala. Sí, igual lo puse con auriculares, es de un minuto, pero ahí explico todo, y si no, eso como Ah, en la obra, como en abierto, el sonido es como muy invasor. Flanagan es, mi mamá cuando yo tenía 9 se casó con Carlos Flanagan, y yo nací y me pusieron el apellido de mi madre cuando mi madre se casó. Era algo muy de aquella época, en esta época no haríamos esto, ¿no? Porque ya tenemos otras herramientas. En aquel momento creían que hacían un bien y me pusieron el apellido de él. y con Kogan, ¿hasta qué edad lo estuviste viendo? Ah, no, yo lo vi una sola vez, Ah, no, no, a los 18 años, nunca, no tuve contacto. Yo soy Florencia Coan Olivari. Me llamaron Olivari al nacer. Me llamaron Flanagan desde los 9. Carlos Flanagan es mi padre de crianza. Soy hija de Abraham Coan Gas y Mónica Olivari Castro. Abraham, mi padre, se hizo llamar Alberto Cogan. Es hijo de Moisés Coan y Rebeca Gas. Mónica, mi madre, es hija de Leopoldo Olivari Varela y Sofía Castro O'Byrne. Mi abuelo Moisés, al llegar a Uruguay, se inscribe como Moisés Cogan, con C y G. Coan, en hebreo, es sacerdote. Los Coanim son hijos de Aarón, descendientes de las 12 familias originarias del judaísmo. De aquí vengo. Chim pum.